Voy a apagar mi cámara para que solamente estés tú en la grabación. Adelante. Listo, profe, ahí me ves y me escuchas. Sí, Se escucha y te ves. ¿también me ves? Listo, gracias. Bueno, entonces yo voy a hablar acerca de los huesos del cráneo. Voy a iniciar explicando qué es el cráneo. El cráneo se localiza antes de la columna vertebral. Bueno, antes de empezar, em, a veces voy a intentar explicarlo por medio de esta calavera, pero hay muchas partes que no están. Entonces, a veces lo voy a explicar por medio de imágenes y otras veces lo voy a mostrar. Entonces, como les decía, el cráneo se localiza antes de la columna vertebral y es una estructura que básicamente tiene la función de proteger el encéfalo, es decir, el órgano más importante del cuerpo humano, que es el cerebro. También otra de sus funciones es proveer un sitio de adhesión para los músculos faciales y algo muy importante es que el cráneo se divide en dos regiones. La primera es el neurocráneo o la región craneal, que es básicamente donde se encuentra el encéfalo. Y la otra parte que es el viscerocráneo o la región facial, que es en donde ya están los huesos de la cara. Yo voy a hablar específicamente de la región craneal. Muchas veces al hablar de huesos del cráneo se confunde un poco porque ya se va a los huesos de la cabeza en general. Y no es así. Cuando se habla del cráneo solamente se está hablando de la parte en donde se va a ubicar el encéfalo. También voy a nombrar los 8 huesos, ya más adelante los voy a explicar uno por uno. Entonces, el cráneo está constituido por 8 huesos, 2 parietales, 2 temporales, uno frontal, uno occipital, un esfenoides y un etmoides. Estos huesos se articulan entre sí por medio de unas pequeñas como rajas llamadas suturas en medio de hueso y hueso. También el cráneo es característico por tener una forma ovoidal, que si ustedes lo ven, aquí es un poco más estrecho, de la parte anterior es un poco más estrecha y la parte posterior es más ancha. Bueno, yo voy a comenzar con los huesos que lo constituyen. El más importante es el hueso frontal, creo que es el más conocido. También este es característico porque da la forma de las cejas y de la frente. Es muy importante la parte estética, ya que muchas veces este es el hueso que más se corrige en la cirugía estética. Este hueso es impar, solamente hay uno, central, simétrico y plano, con un borde circular, como les decía, da la forma de la frente. Y también es característico porque tiene ciertos orificios llamados forámenes o agujeros que se encuentran, no sé si se vean muy bien, pero encima de los orificios de los ojos se encuentran dos y también está el foramen central o neutral, que es por donde se encuentra todo el nervio que le da el movimiento a todos los músculos faciales. Voy a continuar con los huesos parietales. Los huesos parietales se encuentran a los lados, son conocidos porque forman la mayor parte de la bóveda craneal. Se componen por la sutura sagital, que básicamente es la del medio, y es la sutura sagital junta ambas partes de estos huesos, ya que son dos. También está la sutura coronal, que lo unen con el hueso frontal, y la sutura lambdoidea, que lo une con el hueso occipital. Seguimos con el hueso occipital. Este es de los más importantes, ya que da la mayor estabilidad de la cabeza, porque recibe todo el peso del cerebro y es lo que da inicio a la columna vertebral. Entonces, su mayor función es esta, darle estabilidad a la cabeza. Es un hueso impar, central y plano que constituye la parte posterior, inferior y media del cráneo, y es
la mayor parte de la bóveda craneal. Seguimos con los huesos temporales. Estos son dos. Se encuentran más o menos, se encuentran debajo de los parietales y se pueden ubicar más o menos detrás de la oreja, un poco abajo y como abajo y detrás de la oreja. Lo podría explicar un poco aquí. Es un hueso par, irregular, neumático, situado en la parte lateral media e inferior del cráneo, como les decía. Es muy importante porque aquí ya se conecta con el órgano de la audición. Y ya. Ah, y también se conecta con la mandíbula, que es el único hueso de la cara, el único hueso de la cabeza que es posible que se mueva. Seguimos con el hueso etmoides. Este hueso también, como hablaba del hueso frontal, también es muy manipulado en la cirugía estética, ya que este va en la nariz y este se maneja mucho para las rinoplastias. Es un hueso corto y compacto, central y simétrico con forma de T, constituido por 4 partes, que es la lámina perpendicular, las masas laterales, el etmoides anterior y el etmoides posterior. Está diseñado especialmente para contener las raíces nerviosas del nervio olfatorio y contribuir con la formación y protección de los espacios aéreos. Y por último se encuentra el hueso esfenoides. Este hueso es muy característico y fácil de recordar, ya que tiene la forma como de una mariposa o de un murciélago. Aquí lo quise poner, es el único hueso que puse solo, sin la ubicación, porque me pareció muy característico eso, muy fácil de recordar. Estas se podrían ver como las alas más grandes y estas las más pequeñas. Y se encuentra detrás de los orificios oculares. El hueso es impar, solo hay uno, situado en la parte media de la base del cráneo, que forma parte de la estructura interna profunda de la cara, de las fosas nasales y del propio cráneo. Y aquí se encuentra la glándula de la hipófisis. Otra forma de dividir el cráneo es también la cavidad craneal, que es básicamente donde está el cuero cabelludo, donde empieza a salir el cabello, y la base del cráneo. Entonces, la cavidad craneal y más allá la calvaria se va a dividir desde el hueso frontal, que es más o menos la mitad de los orificios de los ojos, que sería más o menos por acá, hasta ya terminar en la mitad del occipital. Y la base sería de la mitad de donde termina el hueso frontal, tomando el etmoides, el esfenoides y ya terminando en la última parte de la cabeza, donde se va a sentir que empieza la columna vertebral. Entonces, esto se puede llamar, se va a dividir entre superficie externa o exocraneal y una interna o endocraneal, que esto lo explicaba anteriormente, la forma en la que se puede dividir, porque es muy importante al querer explicar esto, porque la superficie externa es por fuera y la superficie interna es más a la textura del hueso y por dentro. Es decir, que necesitamos diferenciar la base y la calvaria para poder decir en dónde se va a encontrar lo que voy a explicar ahora. Entonces, en la superficie endocraneal se va a encontrar la calvaria, toda esta parte de acá, la base, la fosa craneal anterior, media, que va a ser esta parte de acá, y la posterior, que va a incluir más o menos una parte de los temporales y todo el occipital. Y la superficie extracraneal, que va a ser también la calvaria, solo que esta va a ser externa, la base, de igual manera la zona anterior o facial, que ya se va a meter en los músculos y huesos faciales, valga la redundancia, la zona medial o yugular, que ya va a ser la parte interna en la que ya se va a conectar con los huesos etmoides y esfenoides, y la zona posterior u occipital, que ya es en donde se encuentra el hueso que va a sostener el cerebro, y una parte de los temporales.
y ya.